Entre el ramaje huesudo y las hojas grandes como palmas, observo a través de la achacosa higuera un sombrerillo de paja tender la ropa mojada al sol. Cada vez estoy más convencido que la única cosa que existe para abstraerse completamente del mundanal ruido que nos rodea es la soledad apacible y cálida de la naturaleza. En aquel espacio natural, sediento y arcilloso, uno vuelve a sus orígenes, conectando casi ancestralmente con nuestra conciencia reptiliana. Sí, así lo creo cuando me veo el torso quemado y ensortijado el cabello, mientras aúllo como lobo hambriento al paso místico de las horas, al ocaso veraniego gozoso de más y más libertad. No hay nada más que olivos, empinados cerros y lagartijas grandes como caimanes. Pero lo más importante e inquietante es que no hay siquiera esa línea visible o invisible que nos conecta con el mundo exterior, a la que suelen llamar cobertura. Eso me inquieta en un primer instante, hombre que soy contaminado de ciudad imposible. Luego se suaviza y termina derritiéndose como un azucarillo en un pernot. Al final pienso, bueno, si tiene que estallar el mundo allá afuera, pues que estalle, qué cojones. Las horas pasan despacio al requiem armonioso del gorgojeo del agua. Al ocaso de la tarde enciendo un cigarrillo contemplativo, reflexivo diría yo. El mixto aviva y enrojece las cuencas de mis manos, mientras ajusto mi pobre vista a los colores anaranjados de la noche que está al llegar. Cuando uno se pierde en lo más profundo de la montaña, el silencio es tan inmenso que casi duele. Por ende, el cuerpo tarda en darse cuenta de su nueva situación. Es como un expurgo selecto, como si desecháramos toda la inmundicia de la gran urbe y que guardamos en nuestro regazo durante todo el año, para adaptar nuestros sentidos a su origen propio, olvidado, tamizado por el ruido. Quiero llevarme algo, pero no sé el qué. Es como un deseo de posesión de algo tangible, algo que no es palpable. Opto por madera cortada de olivo, sí, madera. Algo que me sirva en casa en el invierno que está por llegar. Algo que cuando prenda en mi chimenea nos inunde a mí y a mi familia de un calor primitivo. Quizás el crepitar llameante o el olor a montaña encienda en nosotros nuestros recuerdos de un verano que ya habrá agonizado. De esta experiencia no me apropié ni del canto de los pajarillos, ni de atardeceres de fuego, ni de veredas verdes, ni de más ñoñería de poetas de vertederos. De ese aprendizaje primario me llevo lo más íntimo de una infancia perdida. El baño frío en lagos y ríos, arañones y moratones en las rodillas, por peñascos y riscos, de coger lagartijas calientes y de lomos ásperos como limas de carpintero, de juegos con el tirachina y de guijarros en los zapatos. Sí, eso me llevo, el altivo burjulear por una selva de olivos chicharreros y de pasto seco. Eso cargo en mi zurrón de vuelta mientras serpenteamos por carreteras casi imposibles de vuelta a casa. Vuelve la cobertura. Los mensajes y las llamadas perdidas reclaman atención, pero en esta ocasión poseo cierto temple. Tengo el alma en paz y el faldón limpio de impurezas. Así que solo espero que cuando estos vuelvan a estar repletos de inmundicia, pueda volver a esta serranía a volcarlos como el que vacía un cenicero de colillas. Muy buenas noches a todos. Mi nombre y quien os habla, Rafael Montaño García. Sean muy bienvenidos a Café de Levante. Y hoy nos rodeamos nuevamente de novela y de literatura con mi buen amigo Juan Antonio Gallardo. Gallardo, muy buenas tardes y un placer tenerte nuevamente en este rinconcito de cultura de nuestra Baja Andalucía. Para mí también lo es. Buenas tardes, Rafa. Bueno, amigos, ha sido un verano, hablábamos antes fuera de cámara, un verano largo, intenso. Todavía parece que no, que estamos metidos en pleno agosto. Sí, sí. Y yo te preguntaría, ¿tú eres de esos
escritores o esos pensadores que alguna vez han necesitado la soledad de la montaña, de un espacio totalmente diferente a la ciudad para crear al estilo más puro americano? ¿O eres de los de, aunque esté chillando mi vecino y tocando el acordeón, yo soy el que escribo aquí? Pues he tenido etapas en las que sí he necesitado de bullicio más que de silencio, fíjate, para escribir, porque lo que pasa es, claro, que depende también de la escritura que esté ejecutando en ese momento, ¿no? Pero sí que es cierto que de un tiempo a esta parte la tranquilidad me va bien. Eso que he escuchado, que supongo que lo has escrito tú, que está muy bien escrito, por cierto, me recordaba una cosa que además sobre ello escribí también un medio poema, que me pasó en mi cumpleaños este verano precisamente, que lo único que yo quería era irme a la montaña precisamente, y eso hicimos. Y ir a la montaña con 3 o 4 amigos, no es que yo ahí crease nada, pero sí que había algo que, bueno, sí creé, hice una canción, ahora que me acuerdo. Y era lo que necesitaba, y creo que es una buena forma de... Pero claro, date cuenta que eso que tú estás diciendo, que tú has leído, por ejemplo, que refleja, sobre todo refleja las vacaciones de una persona que las necesitaba, fundamentalmente. Fundamentalmente, claro. Pero refleja ese encuentro con la naturaleza, hermoso, ¿no? Pero está escrito ya desde la vuelta, desde el regreso. Claro. Entonces, claro, a mí me pasó eso con esos días de montaña, como te digo. Allí solamente disfruté del silencio, de la buitrera, de las águilas volando y francamente mi mujer, que fue la que me lo regaló junto con mi hija, me decía, esto era lo que querías, ¿no? Y claro, decía yo, sí, por una vez exactamente lo que quería. La verdad que yo no sé tú, pero a mí particularmente, yo creo que a ti te pasará igual. Yo cada vez soy mucho más ajeno y más enemigo del bullicio y de, ¿sabes? Para mí eso muchas veces está de más porque me genera un estrés al estrés que ya uno tiene, ¿verdad? Claro, es que también lo que pasa es que cuando tienes a ver si... sobre todo cuando vas cumpliendo años. Claro. Yo he sido muy callejero, pero... A medida que va pasando el tiempo, la calle, las copas, la noche y todo eso van significando, pues, el que se te acerca y te dice, hombre, Gallardowski, con todo respeto, y ya sabes que te va a faltar respeto. Pues un poco ya uno termina huyendo de eso, porque además los que tenían o tienen tu edad tampoco andan ya por la calle, y los que andan por la calle están muy cascados. No, ya en la zatarrería del Piña. Los que andan por la calle ya están muy cascados. Así que sí, que voy buscando ya un grupo de amigos, y cada vez, por ejemplo, no salgo ya en los días normales. Bueno, este verano has tenido más movidita de la cuenta, ¿no? Con la banda, ¿no? Bueno, sí, a los sitios voy a tocar o a recitar poesía, o cuando me invitan a alguna cosa, eso sí voy, a esas cosas sí, pero eso es sarna con gusto. Sí, eso sí me gusta, incluso ahí si llega uno y dice Gallardowski te viene, le digo, venga, dímelo. Oye, evidentemente vamos a hablar de tu libro, nunca mejor dicho. Esa frase no me ha gustado nunca, pero no hay otra manera. Esa frase ha condicionado cualquier inicio literario. Totalmente, así que vamos a hablar de tu libro. Y además vamos a enfocarlo en esa soledad, ¿no?, que pasamos todo el mundo con el confinamiento, algo que nos ha marcado a nosotros como a diversas generaciones, desde la tuya, la mía, a mis hijos, por ejemplo, o a los tuyos. Por supuesto. Pero antes me vas a dejar y me vas a permitir que me dejes zarandear algunas conciencias de esos amigos literarios, amigos que les gusta la literatura, la poesía y las artes, que nos ven, no solamente en Sanlúcar, sino en muchísimos sitios de España. Existe una fauna digital actual de este siglo XXI, cargado de youtubers y de influencers y de historias de estas raras, ¿no?, con miles de seguidores. Y que ya ha salido ahora una chica que se ha hecho tremendamente famosa por una sandez como la copa de un pino. En la cual no voy a decir ni su nombre porque creo que no merece la pena, pero
decía que bueno, que la gente que se acercaban al mundo de la literatura, que leían, ¿no? Pues no podíamos creernos más que nadie, y que estaba sobrevalorado realmente el poder leer, ¿no? Bueno. ¿Crees que estamos poniendo en este siglo XXI la borreguez, la estupidez y la incultura a un nivel que jamás podíamos haberlo pensado, y lo peor es que la gente se lo está tragando? Yo creo que yo he leído, he visto reacciones a lo que dijo esa mujer, que no sé ni quién es, ni me ha llamado mucho la atención. No he tenido curiosidad por ver qué dijo exactamente, ¿no? Porque muchas veces uno va recibiendo noticias y son muchas, y más o menos tienes que administrar tu tiempo para no perderlo en tonterías. Supongo que lo que ha dicho la muchacha será una tontería, será una sandez. La importancia de leer, hombre, hay gente que puede vivir toda la vida sin leerse un libro y no le va a pasar nada. E incluso hay gente que va a ser muy sabia sin necesidad, va a saber mucho de, yo qué sé, de agricultura o de mecánica o incluso de física cuántica. Ahí va a tener que leer fórmulas por lo menos, pero bueno. Pero es que yo el único argumento que tengo contra esa falta de interés por la lectura y por la literatura y por conocer otras vidas y por indagar en otros mundos y en otras épocas, en otras civilizaciones, en otras ideas que no sean las tuyas o las predispuestas, la única manera que conozco para hacer eso es leer. También puedes hacerlo viendo películas y series, ¿no? Pero la manera más íntima que he conocido yo personalmente ha sido la lectura. Lo único que les tengo que decir a esa gente es que se lo pierden. Claro. Es triste que se lo pierdan, pero se lo pierden. Bueno, yo, en cierta manera, yo puedo llegar a entender que ellos se lo quieran perder, está en su derecho y no pasa absolutamente nada. Me has dicho algo tremendamente importante, que no... Hay gente tremendamente sabia y no necesitan leer, ¿no? Efectivamente. Pero sí es verdad que cuando te siguen miles y miles de personas, que son gente joven, que se acercan por primera vez al mundo digital y reciben ese zamarreón... Ya, pero si las miles de personas que siguen a esta muchacha, me imagino que no ha sido la primera estupidez que dice. Claro. Entonces son seguidores de las estupideces de esta muchacha, así que tampoco creo yo que sean una gente con la que yo vaya a hablar de la situación en Oriente Medio. Oye. Este rollo de los influencers, eso es como se llaman ahora, pues yo qué sé, yo es que no conozco a nadie. Me está pasando una cosa, de verdad, que antes te decía que me veía un señor mayor, y es verdad, porque es que no conozco a nadie. Es que sale en la tele y me tiró otro día como los vejetes estos de la abueleta Cebolleta diciendo, ¿y ese quién es? ¿Y ese por qué sale? ¿Y ese a qué se dedica? Y a lo mejor mi hija, algún amigo me dice, claro, pues a lo mejor el que estoy medio analfabeto en estos tiempos soy yo. Claro. Porque estoy más preocupado por una historia que me está contando estos días precisamente Phyllis Roth, en el Nueva York de 2000, justamente posterior a los ataques estos del 11 de septiembre, que en alguien que verdaderamente sí está influyendo, por eso se llamará influencer, en las ideas que tiene la gente más joven. No sé, estoy muy confuso con todo eso. Además estás confuso, pero aparte tampoco vas a hacer nada por quitarte esa confusión. Leer. Con lo cual. Leer. Oye, mira, en este libro que vamos a tratar hoy, dice, no hay una corriente de opinión que afirma que esta crisis tan desconocida puede hacernos mejores personas cuando salgamos de ella. Es posible, en tiempos convulsos, se ve lo mejor y lo peor de la persona, y mientras no lleguen al mercado y sus ruinas a devorarnos como devoran los buitres a los restos de la caza, irá todo más o menos bien. Yo te preguntaría si eres de esa parte de la población que llegó realmente a pensar que saldríamos mejor de la pandemia, y qué opinión te guardas después de haber salido. Bueno, mira, este libro que se llama Aquellos días, porque está escrito prácticamente en directo. Está escrito, claro, bueno, prácticamente, salvo las correcciones de rigor que se hayan podido hacer a la hora de la edición, pero el manuscrito yo se lo entregué a mi editor tal y como lo había escrito según iban sucediendo los hechos. Pepe Jurado, hoy en un artículo que precisamente ha salido hoy en el Diario de Jerez sobre el libro,
una tribuna de opinión donde él ha escrito unas cosas muy halagüeñas y muy generosas por su parte sobre este libro. Él dice que una de las virtudes que él encuentra en mi libro es que el lector tiene una ventaja sobre el autor. Y la ventaja que tiene el lector sobre el autor es que han pasado 5 años. Lo está leyendo a toro pasado. Y lo está leyendo a toro pasado. Yo lo estoy escribiendo en directo. Eso que digo ahí, que tú has leído, en algún momento me ocurrió. En algún momento, por ejemplo, me ocurrió cuando hicimos la primera pequeña ceremonia del aplauso en casa. Yo me fui sin decirle nada a mi mujer, estábamos los dos solos porque mi hija estaba en Granada, y me fui al balcón y me puse a aplaudir, solo. No, mi bloque no es un bloque de gente comprometida, son gente normal y corriente, trabajadores, y aplaudió creo otra persona más y uno de enfrente. Pero al día siguiente, a esa misma hora, yo me fui otra vez con mi mujer, bueno, mi mujer se vino también conmigo, ella no fallaba nunca, nos pusimos a aplaudir y ya había gente en muchos bloques, en muchas ventanas, en muchos balcones, en muchos sitios, en mi propio bloque ya había mucha gente aplaudiendo. Aquello me conmovió, francamente, porque además aplaudíamos, yo aplaudí, cada uno aplaudía a quien más o menos tenía en la cabeza. Yo aplaudía fundamentalmente a los sanitarios, pero también a los transportistas que estaban en medio de carreteras absolutamente fantasmales, y luego me enteraba de noticias de que un bar no estaba abierto porque era imposible, pero tenían puesto allí los cafés para cuando pasaran. Es decir, en una serie de gestos que me parecían conmovedores. ¿Qué sucede? Lo digo ahí, mientras que no aparezca la bestia, y la bestia apareció muy pronto. Ahora ya visto a toro pasado, después del 2020, estamos en el año 25, y viendo cómo está el mundo, evidentemente nos salimos mejores. Ahora ya sé cómo hemos salido. Había una frase que decía, no me acuerdo ahora qué escritor era, que decía, todos somos iguales, cuando no peores. Pues así hemos ido. Sí. Yo creo que todos somos iguales cuando no peores en este caso. A ver, si lo vemos desde una perspectiva un poco más filosófica, estamos acostumbrados a tantas malas noticias todos los días, a vivir en una sociedad bastante desigual, ¿no? Con bastante conflictos y tal, ¿no? Y que cuando la sociedad, por una cosa muy pequeña que sea, se une para apoyar a algo, al final te conmueve, pero porque estamos faltos de sentimiento. Claro, estamos inundados de malas personas, de mala hostia, y de gente con malos sentimientos. Entonces, cuando llega algo que une a los de izquierda, a los de derecha, a los de arriba, a los de abajo, y a los de uno y los de otro, pues... Claro, esta pandemia tuvo cosas... en realidad ya el hecho de ser una pandemia es absolutamente negativo, ¿no? Pero tuvo algunas cosas positivas, y una de ellas era que todo lo que estaba pasando nos pasaba a todos, algo que no pasa nunca. Es decir, ni siquiera en las guerras evidentemente no pasa igual un confinamiento una persona que tiene una finca, que no se entera, que una persona que vive en un piso de 40 metros cuadrados. Evidentemente no es lo mismo, pero al final sí, no podía ir a los bares, no podía ir a los restaurantes, no podía viajar en su yate. Es decir, a todo el mundo nos estaba pasando algo al unísono y por primera vez. Entonces, eso hizo reflexionar mucho a mucha gente, ¿no? Lo comentábamos antes fuera de cámara, yo tengo que decir que yo no lo pasé mal durante la pandemia. Pensé que sí, pero creé unas rutinas. Una de ellas fue la escritura de este libro, otra de ellas era hacer canciones, y además lo tenía así más o menos de manera ordenada. Otra era la lectura y otra era ver películas. Y por la noche ya un poco así me ponía un poquito más místico. Por la noche ya leía poesía, veía. Y luego ya muy tarde veía cosas de los hermanos Marx. Como cuando me tenía que levantar temprano, que yo nunca en mi vida he estado... pero me levantaba igual temprano, pero bueno. Sí, pero ya era por voluntad propia. Sí, además había alguna noche de misterio que parecía que el silencio... Son cosas que... Yo cuando hablo de la pandemia con la gente a raíz del libro, he encontrado gente que no quiere hablar de ello,
gente que casi no se acuerda y que leyendo el libro me ha dicho, he alucinado, porque claro, hacíamos todos más o menos lo mismo. Lo que yo hacía en lectura, a lo mejor otro lo hacía entrenándose o haciendo sentadillas. O cocinando. O cocinando, haciendo eso, la repostería que hubo tanto y de esas cosas, ¿no? Pero hay gente que no quería... Entiendo perfectamente que quien ha perdido un ser querido pues no quiera ni hablar de ese tema. Eso está Hablo de la gente que salió más o menos indemne. Sí, ahí yo en este programa que he tratado con muchos escritores, mucha gente del mundo de las artes, ¿no? Y cuando hemos hablado, sobre todo en fechas más cercanas al 2020, en los programas que volvimos a hacer a raíz de que ya pudimos grabar, estuvimos grabando en Las Bodegas, que yo creo que estuviste en Argüeso con nosotros, yo creo que sí que estuve. Y fue por aquella época. Todos me decían, sobre todo la gente que tenía ese interés por crear, ¿no? Por tocar, por hacer tal, me decía, oye, para mí la pandemia ha sido una jodida puñetería, claro, ¿no? Para todos, porque lo es. Pero yo particularmente lo he aprovechado, ¿no? He hecho cosas, he escrito, he leído mucho, el que le gustaba tocar la guitarra, y el que le gustaba hacer botijillos de barro, pues ha adaptado, ¿no? Con lo cual ha sido bastante interesante en ese aspecto y ha habido mucha creatividad a raíz de ese momento. Sí. Pero es interesante que hay otra parte de la sociedad que no estaban preparadas para tener tiempo libre. Ah, claro, eso las han pasado muy mal. Claro, no estaban preparados. Yo tengo amigos que han recaído nuevamente en ansiedades, en depresiones, porque no sabía cómo ocupar su tiempo si no estaba en la calle. Sí, ese es un fenómeno que se da, de hecho se da la depresión post-jubilación, incluso la depresión vacacional existe. Es una cosa que, a ver, a quien no lo tenemos el tiempo libre, que yo creo que el tiempo es lo más sagrado que deberíamos tener que cada ser humano, pero a quien no lo tenemos, pues nos parece casi un disparate, ¿no? Pero es cierto que quien está muy entregado a su vorágine diaria, laboral, social, a ver, nosotros necesitamos el contacto con la gente, eso sí es verdad. Yo lo que pasa que a lo mejor también, como tú cuando te has ido a la montaña, también necesitaba desintoxicarme un poco de gente durante un tiempo. Y como luego también habría que ver qué hubiera sido de la pandemia sin estas cosas de las nuevas tecnologías. Porque claro, nosotros hacíamos videollamadas con los amigos, sobre todo cada noche con mi hija, porque le pillo a ella en su piso de Granada. Teníamos el Facebook, el Twitter Internet, películas, plataformas. Habría que ver qué hubiera sido del comportamiento sin los medios digitales. Yo creo que la mayoría de la gente lo hubiera pasado mucho peor. Y también otra cosa tremendamente interesante, que es el mundo de las adicciones. Parece una tontería, pero cuando has estado encerrado y si no has tenido un mundo creativo donde poder ocupar tu tiempo, sea cual sea, no estoy hablando ya ni de leer ni de escribir, sino incluso de hacer lo mínimo o todo lo que se te pueda pasar, algo que te llenase, era muy fácil recaer. Es increíble, en cualquier, ¿verdad? En el tabaco, en tal, no sé qué, en el alcohol. Y dices tú, joder, qué línea tan frágil, Gallardo, tiene el ser humano, qué frágil es. Yo eso lo llevé muy bien, fíjate. Yo eso, yo adicciones no tengo, afortunadamente yo no tengo adicciones. Yo caí después de 10 años sin fumar. Yo lo que decía, digo, bueno, pues lo mismo, puedo tomar más cerveza de la cuenta, pero ¿qué va? Lo llevé estupendamente. No tomaba, además tomaba 3 cervezas al día, siempre. Las mismas 3, además escribiendo, por eso muchas veces saldrán las cosas que salen. No lo llevé mal eso, no llevé mal prácticamente nada, incluso el tema laboral se produjo también un fenómeno que estuvo muy curioso, que fue que la ausencia de funcionarios y el hecho de poder hacer las cosas a través de internet, los formularios, yo hice ERTE, ¿no?, para empresas, que si no hubiera sido por eso, sabe Dios cómo estarían algunos, pues era súper fácil. Era facilísimo. No estaba el funcionario que decía, te falta un sello,
sino, hombre, si leías las cosas y las hacías bien. Yo tengo algún compañero que decía, coño, para mí no me van a aprobar ERTE. Tío, porque lo han mandado. Sí, había más permisividad a la hora de presentar documentación. Claro, yo creo que más que permisividad había más sentido común. Claro. Es que, claro, muchas veces en el mundo empresarial, yo siempre hablo de pequeñas empresas, de autónomos, se encuentran con el muro de la falta de comprensión del funcionario que está detrás del mostrador. Y yo, por ejemplo, le he dicho a algunos funcionarios, mire usted, es que en el mundo que está detrás de su mostrador pasan muchas cosas. Y usted ha quedado el día 9, pero este hombre ha roto una pierna el día 8. La gente se rompe piernas, ellos no lo entienden eso. Y fue un fenómeno muy curioso en la pandemia, lo rápido que se gestionaban las cosas, lo fácil que era. Un punto de vista interesante. Sí, eso... A ver, que hay funcionarios magníficos, no estoy diciendo que todo sea claro. Una banda de personajes de Larra, ¿no? No lo son, pero sí es verdad que la burocracia, que ya incluso a lo mejor ni siquiera ellos son así, sino claro, que la burocracia les impone un comportamiento administrativo que ofrece muchas dificultades al ciudadano, ¿no? Evidentemente el libro de aquellos días, ya lo has contado, nace como un diario personal en el momento. Sí. Es una visión muy interesante a la hora de escribir, porque cuando se escribe a toro pasado tienes una información. Claro, tal. yo quería hacerlo. ¿Y tú lo tenías, ya lo tenías pensado? ¿Eso surge, te levantas por la mañana y dices, este es el momento de hacer esto? ¿O era por...? Yo me levanté el primer día, el primer día de confinamiento yo no me confiné, yo estaba en la calle de fiesta y no me enteré. Pero cuando volvíamos a casa a las 2 de la mañana, la fantasmagoría que suponía San Lucas, la ciudad completamente vacía, aquello sin coches, sin luces, las luces de los semáforos, yo le decía... Aquí pasa algo raro. Yo me había enterado, pero no eché mucha cuenta. Sabía que iba a suceder algo así, porque estaba pasando en otros países, pero claro, no me lo tomé. Entonces, mi primer día de confinamiento fue 2 días después. El confinamiento se decretó un sábado, un 15 de marzo, y yo, el primer día fue el 17, que fue cuando llegué a la gestoría y me encontré que no había bar, que no había nada, ni para tomar café. A mí mi primer problema fue que no había para tomar café, el primer café de la mañana. Luego no había coche, no había gente. La gente con la que me cruzo todos los días, yo vivía aquí, el trabajo estaba aquí, y el bar donde era el triángulo de mis Bermudas, ¿no? Y no había nadie. Ahí fue donde me dio verdaderamente el puñetazo la situación. Y llegué a casa y lo escribí, y a partir de ahí no pude dejar de escribir eso. A partir de ahí, cada día, las mañanas pasaban las ruedas de prensa de gente que hay gente que ya ni te acuerdas, Fernando Simón, el señorilla, que era ministro de Sanidad, que fíjate, el hombre, ¿no? que llamaría, porque él es filósofo, pero llamaría a su padre, lo digo en el libro, y diría, oye, que me han hecho ministro, y, qué maravilla, ¿no? ¿Y de qué? De sanidad, eso que ahí no pasa nada. Ahí está. Ahí no pasa, pues, la pandemia. La pandemia. pandemia. Bueno, la verdad que a este presidente le ha pasado de todo, ¿eh? A nuestro Pedro Sánchez. Le ha pasado de todo. Le ha pasado de todo. De todo, ¿eh? Vaya legislaturas, ¿eh? Increíble, ¿no? Le ha faltado un ataque ovni. Sí, y casi, porque el día del apagón, el día del apagón fue curiosísimo. Oye, Gallardo, vamos a pasar unos momentos a publicidad y seguimos. Muy bien, ¿vale? Estupendo. Amigos de Café de Levante, unos anuncios y volvemos. Ser fiel al placer, dime lo que harás
cuando llegue el duelo. ¿Cómo vas a ver ese cielo azul si caminas siempre pendiente del suelo? Cuando vas yo voy, tal vez sea la edad, pero aún me duele que te pierdas. Tu afán de enredar, nadie está a salvo si te dedicas a inventar la verdad. Amigos de Café de Levante, amigos de Costa Noroeste Televisión, seguimos hablando con Juan Antonio Gallardo y su último libro, Aquellos días. Gallardo, qué interesante, porque yo que estoy leyendo el libro ahora, no lo tengo terminado, lo tengo que decir, pero me está gustando muchísimo porque, claro, porque es lo que te comentaba al entrar, todos nos sentimos muy partícipes de tus historias porque claro, de una manera u otra nosotros la hemos vivido. Todos vivimos, es lo que decíamos antes, claro. Además, lo tengo por aquí anotado, pero te lo voy a decir ya porque me encantó. Hay una parte que cuentas de que tú no estás acostumbrado a la vida de tu casa por la mañana. Claro. Y eso cuando lo leí me impactó, porque es verdad. Nosotros somos animales, entre comillas, de levantarte a las 8, 7 y media y con el primer café y el primer puñetazo mañanero te metes en el coche y llegas a trabajar y empiezas a funcionar. Con lo cual nosotros, hay muchísima parte de la sociedad que la vida de tu casa, de tu urbanización, de tu barriada, de tu azotea, de tu piso, claro, de tu rellano, eso no forma parte de nuestra vida en 40, 50 o 60 años. Efectivamente. Y eso es una percepción tremendamente interesante. Te sentías totalmente fuera de lugar y de contexto al escuchar las ollas Cirvá con el puchero. Sí, sí. Y además, por ejemplo, había una cosa que aparece mucho en el libro, que son los pájaros. A mí los pájaros no me interesan nada. Claro. En realidad no me interesa, me gusta verlo, lógicamente. ¿Quién no le gusta un pajarito? Sí, pero que no era algo... Tiene que ser un desarmado. Pero ¿has escrito mucho sobre pájaros? He escrito mucho sobre pájaros, pero no me interesan nada, francamente. Me interesan estéticamente, hombre, porque son animales y yo no voy a matar a un pájaro. Ni mucho menos, pero que no... Pero me sorprendía mucho el sonido de los pájaros por la mañana, sin el ruido de los coches, y hay una escena que cuento en el libro en el que hay un momento, porque claro, los pájaros que cantaban ayer eran gorriones, que tú sabes, el pío pío ese que tienen tan monótono y tan monocorde. Estaban los mirlos, que más que un canto lo que tienen es unas casi graznidos, no llega a ser un graznido, pero bueno, podemos también considerarlo. Y estaban todos montando su baraunda allí. Yo estaba en la terraza leyendo, temprano, a las 8:30, quizás más temprano incluso. Y de pronto se callan todos, aparece un canto espectacular, precioso, de hostia. Un trino bonito. Un trino precioso. Hubiera sido maravilloso que fuera un ruiseñor, era un jilguero. Pero bueno. Y claro, llamé a mi mujer anunciándole la buena nueva, ¿no? Le digo, fíjate que ha aparecido un pájaro que canta maravillosamente y ha callado a esta banda de heavy metaleros que tenemos alrededor del mundo de las aves. Y me dice mi mujer, sí, ese canta muy bonito, es de la vecina, los calla todas las mañanas. Claro, pájaro cerrado. Desconocía completamente esa historia, que mi mujer la veía natural porque la veía todas las mañanas. No conocía la azotea de mi edificio. Es que eso lo acabo de leer, me parecía tremendo, ¿no? O sea, ya no solamente lo del canto. Yo es que me imagino esa escena, ¿no? Ese bloque, no hay sonido en la calle, porque lo hemos vivido, a mí me pasaba, yo, donde vivo, yo lo único que escuchaba era el camión del butano cuando llegaba a descargar en la gasolinera y poco más. Y había un enjambre, ¿no? De gorriones, de patinillos volando por todos sitios y decía tú, hostia, esto es la película Soy Leyenda. Sí, claro, todos hemos visto cosas de estas. Y me sorprende mucho, ¿no? Cuando tú dices, bueno, pues voy a la azotea, yo no conozco esta zona de mi casa, ¿no? Y es un sitio enorme donde puedes pasear y está la ropa tendida. Y fíjate cómo somos capaces de adaptarnos y de gustarnos hasta los pequeños matices más cotidianos. Claro, a ver,
puntualizo, yo había ido a recoger la ropa, atenderla Sí, no, sin porque prestarle la atención. atiendo muy mal. Y entonces mi mujer no me deja atenderla. Pero yo he ido a recoger la ropa, miles de veces, había ido a esa azotea. Pero nunca, mi mirada nunca había pasado de la sábana Y de las pinzas. y de las pinzas al baño ese y a bajar. Nunca. Claro, cuando íbamos a otro sitio, pues me iba a caminar y veía el musgo que había en un sitio, cómo crecía aquí una flor, cómo narices había crecido esa margarita tan bonita en ese sitio tan inhóspito. Ya, bueno, eran muchos detalles. En el libro cuento cosas de este tipo, ¿no? Las vistas que había desde ahí, que eran penosas, porque la vista era otro edificio. Pero claro, era otro edificio donde vivía un gato, que es amigo mío, y no es mentira, es un gato, porque ya se lo he tenido que demostrar a alguno. En el libro también cuento, creo que aquí lo cuento, porque ese gato aparece mucho en el libro. Es un gato que me saluda y que se viene conmigo. Ya no se viene porque tenemos ahora un perro. Vamos, mi hija tiene un perro y ya no, yo creo que ya huele a perro y dice aquí. Habéis roto amistades. Pero era un gato, y yo veía a ese gato diariamente, que ahora sí era de verdad el señor de la calle, porque estaba solo. No había nadie, nada, ningún sonido, solamente el ruido de las patas, eso lo veía desde la azotea. Es verdad, era todo muy extraño. Yo digo en algún momento que era una especie de fantasmagoría, así se ha sentido. Los momentos dramáticos solamente suceden cuando pierdes gente, ¿no? Cuando algún amigo se enferma. Aquí sí se cuenta la pérdida de un buen amigo, de Joaquín Márquez, un buen amigo y gran poeta. No sabemos, tenía leucemia, no sabemos si fue consecuencia de la pandemia, probablemente de aquella locura que había en los hospitales. Y esa parte, lógicamente, es la parte dramática de toda esta situación. Claro, cuando contara así, yo veía los pajaritos, había un drama y había momentos de terror. Había momentos que cuando daban las noticias, cuando ya pasaron de los 70.000 infectados, yo ya empecé a pensar muchas cosas, sobre todo cuando tienes familia, ¿no? Piensas en tu padre, en tu madre, en tus hermanos, en tus amigos. Llegó un momento en que yo tenía miedo, tuve miedo, pero uno se agarra. Yo creo que Chumi Chumes tiene un libro. Es que le cambiaron, en la editorial le cambiaron el nombre, pero el libro en un principio se llamaba Yo fui feliz en la guerra. Y el nombre, ese era el nombre original. Luego creo que salió como Yo fui un niño en la guerra. Y hablaba de la guerra civil. Y eran niños que lo pasaban de lujo en el Madrid asediado por los fascistas, lo pasaban de lujo jugando con los sacos terreros Incluso con las bombas que habían caído sin explotar, claro, en medio de la... y luego la sensación de seguridad, la cuenta muy bien. No es un gran escritor Chumi Chumes, es dibujante, ¿no? Pero tiene, claro, cuando se cuenta lo vivido, difícilmente se puede ser mal escritor. Claro. Es difícil contar una historia tan intensa mal, si lo hace con sinceridad, ¿no? Y él contaba en ese libro incluso que la sensación de pertenecer a un grupo cuando iban a los refugios era muy gratificante, y cuando sonaban las alarmas seguro que estaba el miedo, pero también estaba la fascinación porque vas a ver al amigo del otro bloque y vamos a estar hasta las 2 de la mañana ahí metidos en lugar de estar acostados, ¿no? Pues eso un poco pasa con la pandemia, hay muchos detalles de ese tipo. Oye, Gallardo, ¿echas algo de menos de ese confinamiento? El tiempo, solamente el tiempo. Pero claro, si el sacrificio para tener tiempo es ese drama mundial, pues Evidentemente no. el tiempo, entonces sí que el tiempo es relativo. Oye, hay una historia muy buena que cuentas en el libro. Es que no, tampoco quiero desgranar demasiadas cosas, pero no bueno. te preocupes, no creo que lo va a comprar mucha gente. lo podríamos casi leer entero. No, hombre, no, pero tus libros siempre han tenido muy buena aceptación y eso yo sé que me consta que lo sabes. Hay una novela que que tuviste que cambiarle el título, ¿no? Sí. Que no sí. tenías, iban a hacer lo que se llama ahora, ¿no? Un anglicismo, un crowdfunding. Sí. O una colecta, ¿no? Para Sí. que nos entendamos, Sí, para que pero saliera a la luz. yo no quise que eso se hiciera. ¿Qué libro fue? ¿Qué pasó con esa novela? Pues salió con el título Después del invierno, en esta misma editorial, con mucha voluntad de que fuera una novela. Hablaba también de un momento curioso, esa novela hablaba de la crisis del 2008, de la crisis financiera.
te vas a convertir en un cronista de Sí, la, y de además nuestras hablaba también desgracias. desde un punto de vista personal, Claro. desde cómo lo viví yo, que la viví bien. Bien, de esa no echo de menos nada, fíjate. De esa no echo de menos nada. Y bueno, teóricamente a mí me pasa casi siempre que las cosas que mando a gente y eso me dicen, hostia, esto va a triunfar, esto lo voy a llevar yo, no sé qué. Y yo le digo, relájate que... Y al final no triunfa. Y esta novela, bueno, salió, se vendió más de lo habitual, porque tenía una fajita con unas palabras de Almudena Grandes, muy amables sobre la novela. Bueno, pues ya con esa tontería solo la gente decía, hostia, pues si Almudena dice que esto está bien, debe estarlo. Debe de estarlo. Pero se vendió un poco más, sí, pero no fue el éxito que esperaban. A mí me ha pasado siempre eso. Hay una novela también que se llama Ceniza, que esa sí es una novela autobiográfica que salió hace 3 años, que esa sí tenía un proyecto importante. Y también se lo dije al mentor, que es un escritor célebre de aquí de San Lucas, muy célebre. Le dije, no confíes, no, esto va a ganar tal premio, vamos a hacer tal cosa, va a salir, y va a salir. Yo sabía, sí me ilusioné un poco, porque sería un poco pretencioso por mi parte decir que no me ilusioné en ningún momento. Sí tuve un momento donde parecía que todo iba rodado. Pero recuerdo que iba por la calle ancha y vi a este amigo con el editor. Y el editor me miró como diciendo, este es el tipo. Y ahí en ese momento supe que la novela no iba a salir con esa editorial. La editorial era 6 Barral. No, perdón, hostia, ves tú cómo no puedo llegar a ningún lado. Era Tusquets. Y ese día lo supe. Sí, Vi esa que, intuición. por lo que él me dijo, digo, este tío, la novela no le gusta. Además me dijo que puede que lleve razón, porque además es un tipo que tiene un conocimiento brutal sobre la literatura. Me dijo que me veía más un escritor de tramos cortos. Y puede que sea verdad, pero yo quería demostrarle que no, pero se ve que no. Bueno. Oye, ¿qué número de libros es este en tu haber? Pues no me acuerdo, tío. ¿Puede ser más de 10? Seguro. Sí, Entre contando los de poesía. Entre poesía y prosa, sí, pueden ser más de 10, creo. Cuando recibes la caja con este último trabajo aquellos días, ¿sientes la misma ilusión que con los primeros libros? ¿O esto es como...? Es distinto. Es distinto, ¿verdad? Es Ya distinto. Se pierde un poco esa chispa del principio. A ver, cuando recibes la caja está guay. Ese momento no es que me... Lo que pasa es que, claro, también me manda a mí 5 libros, no te vayas a creer que me manda una caja llena Bueno, una de caja libros. con 5 libros. Me manda... Sí, pero ya sabes que está en la calle, o sea, ya sabes que está... Claro, eso sí. A mí me ilusiona más incluso cuando me manda las pruebas, para hacer la corrección. Ahí sí siento todavía yo, porque ahí ya veo que hay lo que está en la pantalla y un poco mío desordenado, incluso con esto señalado, lo aquello subrayado, de pronto tiene una forma estética distinta, ¿no? Y incluso la edición, decía Juan Ramón Jiménez que los libros en ediciones distintas dicen cosas distintas. Pues lleva toda la razón. El mismo libro leído así en la pantalla tiene una entidad cuando tú lo has escrito, luego otra cuando te llegan las pruebas de imprenta, otra entidad distinta, lo lees de otra manera, y otra cuando llega en papel, para los que somos lectores de papel, claro, que ya tampoco somos tantos. ¿Tú eres de esos escritores que releen tus libros antiguos? ¿O El eres, único libro- o eres incapaz de releer? El único libro que yo he escrito que he releído ha sido este. Y ha sido este porque, claro, este libro está escrito, como te digo, en directo, y yo necesitaba saber que lo que yo había dicho tampoco era muy descabellado. Solamente he quitado unas 40 páginas porque eran demasiado viscerales con nuestro... ¿Con lo que estaba ocurriendo? No, porque fue cuando no aprobaban los decretos estos de Vox y salieron los Cayetanos con los coches. Sí. Y yo, como no quiero que cuando salieron con las caceroladas esas que hicieron, sí, que yo creo que las caceroladas llevaban las criadas y ellos iban con el descapotable, sí. ahí me puse demasiado visceral
No porque me dé miedo de decir lo que pienso de ellos, de hecho te lo estoy diciendo ahora mismo, sino porque no quería que estuvieran en este libro ni en mi vida. Digo, no, y eso fueron 30 o 40 páginas. Este sí lo he leído. Cierto es que ya una vez impreso no puedo. Es algo... Le pasa a muchísimos escritores, ¿eh? Sí, porque algunos lo cambiaría todo, otros, y bueno, con los de poesía ya ni te cuento. Los de poesía algunos los secuestraría, como hacía Juan Ramón, que buscaba. Haría una purga, ¿no? No sé, algunos los secuestraría directamente. Oye, ser cronista, ¿no?, de estos tiempos tan convulsos que estamos viviendo, ¿es un acto de fe o un acto de valentía? ¿O los dos? Yo creo que es que no puedo hacer otra cosa, ¿no? Es una cuestión de que... A ver, yo me encuentro en la tesitura de que muchas veces mi tendencia natural es la izquierda. Y claro, pero lo que me molesta de la izquierda es que no entienda la complejidad de lo que está sucediendo, o que no se la quiera plantear. Y la complejidad de lo que está sucediendo es que yo no me puedo creer cuántos votantes tiene Vox. 1 millón, 2, los que sean, pongamos 1 millón. No me puedo creer que haya 1 millón de fascistas. Cuando dicen, estos son solamente unos fascistas, yo no me puedo creer, porque si hay 1 millón de fascistas, entonces sí que estoy acojonado. Creo que hay otra cosa, y creo que ese es el análisis que tendríamos que hacer desde la otra trinchera, llamémosle así, para entender lo que sucede. No me creo que todos los norteamericanos que han votado a Donald Trump sean unos absolutos tarados, aunque hayan votado un tarado, porque para mí es un tarado. Tarado con su influencia, con su poder. Alguien dirá, no, pero son gente muy inteligente. Que va, no son tan inteligentes, son gente que han tenido suerte. La prueba la tienes en la pandemia. Nadie tenía ni puta idea de lo que estaba sucediendo, salvo algunos que decían que esto es un experimento social, sí, esto es no sé qué, que todos conspiranoico de turno. Exactamente. Nadie sabía lo que estaba sucediendo. Si yo fuera muy inteligente, si yo fuera Donald Trump, tendría que tener una información especial sobre lo que estaba sucediendo. Podría saber que la vacuna iba a salir antes o después. Claro. Pocas cosas más. ¿Cómo salieron esas vacunas tan rápido? Con lo que se tarda una vacuna. Pues tío, si tú vas a hacer una obra y necesitas 5 albañiles, porque tienes para pagar 5 albañiles, pero si tú dedicas todos los recursos, pues en lugar de 5 días en terminar la obra, lo va a terminar en 10 minutos. Y sobre todo porque cuando el dueño de esa farmacéutica tiene que salvar vidas ajenas, claro, lo que prima es el dinero. Claro. Pero cuando es su madre, su padre, su hermana, su hija o sus compañeros los que están en juego, seguramente que se lo va a pensar 2 veces. ¿No? Sobre todo los recursos. Y los recursos. ¿No? Si tú tienes que hacer una muralla y tienes 5 personas para hacerla y una cantidad de recursos determinada, tú vas a tardar en hacer esa muralla X tiempo. Ahora sí tienes todos los recursos del mundo que se pusieron a disposición de la vacuna. Claro. Volvemos al libro. Estamos haciendo bien la entrevista, porque hablamos de cualquier cosa y volvemos al libro. Estoy vendiéndome muy bien hoy. No es habitual. No. Oye, vamos a seguir hablando de literatura, pero también de música. Hemos hablado que el confinamiento al final para ti y para muchos de nuestros amigos fue un momento de creación personal, sí, ¿no? Llegamos a mirar a nuestros hijos por primera vez a la cara durante más de 1 hora, ¿no? No por nada, sino porque esta vida tan convulsa y tan rápida, pues estamos todo el mundo corriendo, ¿no? Pero también la literatura, que evidentemente fue la consecuencia de la pandemia, fue este libro, pero también la música. Sí, de hecho hice canciones que eran pandémicas. Eran pandémicas. Eran pandémicas, totalmente. Y si nos acercamos a la música, por supuesto tenemos que hablar de esa gran orquesta ridícula. A mí es que me encanta la manera que enfocáis la gran... ¿Tenías hasta periódico personal propio? Sí, tenemos nuestro propio periódico. Oye, ¿cómo nace...? O primero, antes de cómo nace, ¿cómo ha sido este verano? Porque este verano habéis sido los Rollins de la Baja Andalucía. Bueno, no te creas. Lo hemos pasado bien. Lo habéis pasado bien, ¿no? Fundamentalmente, la idea de la banda surge de una serie de gente que nos reunimos habitualmente en barbacoas y tocamos la guitarra y salían canciones y apuntes. Y yo al final digo, mira, pues me gustaría hacer una especie de, con la estructura temática e incluso no estética, pero sí con la idea de las chirigotas. Quería hacer algo, era un grupo que eran unos tíos ya talluditos,
ya mayores, que montaban una banda para triunfar. Y tenía como un guión, ¿no? Era como una película española. Sí, más o menos, sí, casi del landismo. Del landismo. Esta banda pues crean, de hecho las primeras canciones, la canción se llama Somos la Orquesta Ridícula de la Ciudad y empieza diciendo ya se ha jubilado uno, el otro ha dejado el trabajo, no sé qué, venga pues vamos a tocar solamente, ¿no? La segunda canción era que habíamos hecho un pacto con el diablo pero que había salido mal. Y el estribillo era no seremos viejos, no seremos calvos, hemos hecho un pacto con el diablo, pero el diablo los traiciona. Era un poco este juego, ¿no? El objetivo final de esa banda era ir a tocar a un chiringuito de los Caños de Meca. Era lo único que pretendía esa banda. Y en principio empezó con esa idea. Lo que pasa es que cuando te pones con una banda a tocar en el local y a hacer cosas, pues claro, nosotros hemos sido muy rockeros y más heavy que el viento algunos. Empiezas ya con otras ideas. Yo estaba componiendo canciones y ya las metí ahí, que a lo mejor no iban mucho con la primera. Digamos que se diluyó un poco el proyecto. Y ahora está en un proceso así, que veremos por dónde sale. Porque claro, son compromisos, las actuaciones se cobran, algunas se cobran bien, pero otras se cobra poco, es mucho esfuerzo. Claro. Y yo durante mucho tiempo he tocado, yo llevo toda la vida tocando la guitarra en garitos y en grupos y todo eso, ¿no? Y mi hermano, pues fíjate, ¿no? Al final dices, bueno, me gusta mucho hacer esto, pero a ver, yo por mí sigo, pero depende de... Además el ambiente, ¿no? Decía la canción que no había nada más que algo que calentaba mucho, era una copa, ¿no? En la barra de un bar, ¿no? Pues igual que un grupo tocando, yo creo que al final la noche... el tardeo y la gente que van a veros a vosotros, ¿no? Que al final son básicamente amigos de vuestra generación. Sí. Al final, digamos que como hay una simbiosis bonita que al final es una manera de... Hombre, la gente, las canciones les gusta. Lo que sucede también que en el mundo de la música, de los músicos de pueblo y esto, hay un elemento que es el tema de las versiones y de los tributos. Entonces, yo no entiendo, francamente, de verdad. Está guay un grupo de versiones, ¿no? Un grupo de versiones no es ni más ni menos que la derivación de la antigua orquesta de pueblo. La antigua orquesta de pueblo, lo que pasa es que los que iban a la orquesta, que tenían entonces 40 años, escuchaban pues cha-cha-cha y esas cosas, y ahora los que tienen 40 años se han criado con Nacha Pod y con Radio Futura. Bueno, 40 no, 50. Con 40 años no he escuchado Radio Futura prácticamente, fíjate, si es que soy un señor mayor. Pero claro, yo cuando iba a ver grupos, yo quería ver a alguien que hiciera música propia, original, canciones propias. Yo tocaba alguna vez, tocaba muchas veces canciones de otros, ¿no? Pero fue precisamente por la crisis de 2008 que tuve que colgarme la guitarra y decir, bueno, pues hay que tocar. Y el que se hace, aparte de escribir a máquina y hacer una contabilidad, tocar la guitarra, pues me voy, ¿no? Pero nunca ha sido mi vocación, ¿no? Hacer eso. Mi vocación ha sido crear y hacer canciones y hacer música. Y cuando yo iba a ver un grupo, si hacía canciones, me interesaba mucho. Me podían gustar más o menos. Había grupos que me gustaban y había grupos que decía, vaya petardo. Claro. Pero para escuchar lo que tengo en casa, que eso es, muchas veces nos llaman, y de hecho nosotros uno de nuestros lemas es no hacemos versiones de los 80 en los carteles. Somos personas ya cercanas a los 80. Yo estoy un poco harto de los grupos de versiones y sobre todo de que ir a un concierto se convierta en una especie de tribu de bellacos. Bueno, pero te voy a decir más, hay muchos grupos de versiones que al final se terminan creyendo mejores que los originales, que se lo he escuchado a más de uno. Bueno, eso está claro. No, es que la gente nos está diciendo que yo lo hago mejor que... Pero ¿dónde va Bioneto? Bueno, los grupos de versiones todavía pero los que son los de tributos que se visten igual. Yo fui a ver aquí ese, que creo que son muy buenos, son estupendos, Queen, el tributo a Queen. Pero yo no pude evitar dos cosas. Primero, acordarme de un humorista que hay que sale, de una chirigota que salía uno de Freddie Mercury haciendo el payaso. Y lo otro que me venía a la cabeza era que era una parodia, tío. Mira que tocaban bien, mira que lo hacían igual,
Pero digo, pero es que ya hasta el público, es que hasta nosotros como público me parecía que estábamos haciendo una parodia, estábamos haciendo... Porque Queen tiene esa canción de Las Palmas, la de You... Ay, no me acuerdo cómo se llama la canción. Muy buena, por cierto. Pues la gente tocaba Las Palmas como tocaba en los conciertos de Queen. Yo entiendo que tú imites, que tú te inmiscuyas en ese mundo cuando estás en un concierto de Queen, pero de unos tíos disfrazados. Claro. Que claro, que luego le quita la permanente esa y no se parece nada a Brian May. A ver, que está bien que hagan las cosas, pero que hay que tener un poco de curiosidad por lo nuevo, por lo que se crea. Oye, ¿qué libro y qué disco no podrás dejar de escuchar y de leer hasta el día que vayas a por tabaco y ya no vuelvas? La pregunta es el día que vaya por tabaco y no vuelva, ya veré lo que me llevo. Intentaré llevar tabaco. Libro yo al que siempre vuelvo, más que un libro, es un autor, es o a Joseph Pla o a Fernando Pessoa. Antes, cuando tú hablabas cuando tú hablabas de eso de no conocer tu casa de noche, yo siempre cuento un pasaje que hay en el libro del Desasosiego de Fernando Pessoa. Hay un momento que Bernardo Soares, ¿no?, que es el heterónimo de ese libro, que es ayudante de contabilidad en la calle Dorantes, pues tiene que hacer una gestión en otra calle, lleva 20 años trabajando ahí, y tiene que hacer una gestión en otra calle y le pide a su jefe una mínima vacación. Y claro, se la da, ¿no?, lógicamente. Y entonces va a esa calle y la gestión que iba a tardar 1 hora, una cosa así, pues tarda 10 minutos. Y tiene 4 horas libres de la tarde. Y pasea por Lisboa a 1 hora de la tarde, en la que lleva 20 años sin conocer Lisboa. La luz, las cafeterías, las personas que están en las cafeterías, las mujeres que pasean con los jarritos con los niños, los hombres que regresan de otros trabajos, las mujeres que van hacia los comercios, las mujeres que vienen de otros trabajos. Todo eso lo ha desconocido. Para él es desconocido, le asusta. Llega un momento que le asusta y vuelve 1 hora antes a la oficina. Pero abrumado por tanta belleza, dice él, ¿no? Bueno, pues por cosas como esas siempre vuelvo a Pessoa. Y en cuanto a música, discos que siempre vuelvo. Hay lo mismo, ¿no? Hay músicos pero es que yo escucho tanta música. Ahora, por ejemplo, estoy con el blues liado y no son grupos no son músicos que yo escuchase antes mucho, pero es que ahora no paro de escucharlos. John Lee Hooker, pero Eric Clapton, a ese siempre vuelvo también. Y eso en el rock, en la música así de cantautores, casi siempre vuelvo a Silvio Rodríguez. Y en la música de rock español, generalmente escucho el rock de los 80, que me gustaba a mí, Barón Rojo. Bueno, lo intento escuchar, porque nada más que lo pongo empiezan a haber objeciones en casa, quita eso. Pero bueno, a mí Barón Rojo, Leño, ese tipo de grupos me gustaba mucho también. Es que me gusta toda la música, yo he sido muy ecléctico para eso. He escuchado mucha radio. No me gustaba cargar con todo el lote. Es decir, por eso te decía antes lo de sentirse un poco solo cuando se es de izquierda de determinada manera, ¿no? Muchas veces al ser de izquierda tienes que cargar con todo el lote, te tienes que meter todo. Digo, pero es que esto no me gusta. No me gustaba la ETA. Y sentía como mío la víctima, aunque fuera del Partido Popular, que yo lo hubiera tirado del Partido Popular, a lo mejor un membrillo, algo así, que no le hiciera mucho daño, pero no lo iba a matar. Claro. Es decir, yo no quiero cargar con todo. Pues con la música y con todo me ha pasado algo parecido, ¿no? Soy heavy, pero en secreto escucho incluso tecnopop, ¿no? Y he tenido mucha curiosidad por lo que yo no conocía. De hecho, yo sé que no son modernos ni nada, ¿no? Pero ahora los grupos estos, algunos indies, ¿no? Viva Suecia, hay otro que me gusta mucho, pero no recuerdo el nombre, que son de Granada. En Granada había mucha gente de esa tendencia. Ese rollo, sí, la verdad. Al principio me daban ganas de matarlo a todos porque eran universitarios con pretensiones, pero luego los he ido escuchando y digo, coño, pues Art de Bogotá es el otro, el que te decía que me gusta, esos no son de Granada, eso me gusta mucho.
Este verano me invitó mi hija a un concierto de Leiva en el puerto de Santa María y flipé como un enano y me encantó, musicalmente, las letras cada vez mejor. Muy bien, la influencia de Sabina le ha venido muy bien a este chico. Y tanto. Oye, ¿crees que la literatura en sí, tal como lo estamos viendo aquí, un libro clásico de toda la vida, que para muchos es como un pequeño tesoro, ¿no? Que tú al final terminas guardando en tu biblioteca, ¿no? Pero ¿crees que la manera de llegar al lector está cambiando en este siglo XXI o está cambiando en estos últimos años? Supongo que sí. Supongo que el libro en papel tiene cada vez... Ya, pero ya no es tanto el libro en papel, Gallardo, yo te hablo de la manera quizás de enfocar la manera de escribir, la manera de hacer la portada, la manera de vender el libro, de publicitar, no sé, veo que ya hay editoriales que te dicen, oye, no escribas tan rimbombante, hay palabras que no utilices, ponlo mucho más fácil, no sé si esa manera... Sí, eso, hay además una cosa que se llaman lectores de opinión o algo así en las editoriales, que aparte del manuscrito, o lectores de sensibilidad, hay otra gente que lee y dice... Sí, pero aquí se está metiendo un poco con los negros. Sí, que hay... Esto hay que corregirlo. Esto, yo qué sé. Yo creo que, bueno, de todas formas, que se está metiendo un poco con los negros, que no sea un personaje del libro, habría que darle también para el cine, ¿no? Pero creo que la libertad creativa en ese sentido no hace falta tener un sensor si tenemos un autosensor en cada escritorio. Y cada persona escribe con el miedo de que le digan aquí me he pasado, aquí... Entonces, claro, esa batalla está ganada. Hay libros como, no sé, si te digo, El Trópico de Cáncer o El Sexus de Henry Miller, que hoy no se publicarían, incluso algunos de Umbral. La verdad que eran también un poco... Yo Umbral ha sido un escritor que he amado, pero ahora también leo algunas cosas y digo, vaya tío cateto. Claro. Pero claro, era el tiempo, tú tienes que contextualizar, tú no puedes, por supuesto. Tú no puedes leer tú no puedes de cómo hablan de los animales en los años 30 a cómo se puede hablar hoy de los animales. El espacio contexto-tiempo es muy importante, claro, si no lo entiendes caerás en un error siempre. Pues ese es el dogmatismo. Claro. Oye, Gallardo, ¿tú crees que los amigos realmente son para siempre? Yo tengo un par de ellos que sí, incluso a pesar de ellos. Lo van a hacer a pesar de ellos. Tampoco son muchos más. Pero un par de ellos sé que están ahí siempre. Creo que los amigos es una relación muy importante en la vida de un ser humano. Creo que la amistad, yo he perdido amigos por bocazas, generalmente. Algunos incluso por tonterías literarias, y hay gente que me dice, coño, pues no merecerían estar contigo, tú no te los merecerías a ellos, ¿no? Yo creo que eso es un error, pero también te digo que yo soy como soy, y eso no significa que a mí me tienes que aguantar porque soy como soy, no, es que me gustaría ser de otra manera, ya te lo digo, pero hay veces que no puedo cambiar, y si eres metes la pata, pues soy capaz de pedir perdón, eso sí, por conservar a alguien que me merece la pena. Bueno, Gallardo, en estos últimos minutos, ¿qué esperas de aquellos días? No sé, ¿qué sensaciones tienes? ¿O ya tienes la cabeza puesta en otro proyecto, ¿no? Tengo la cabeza en otro proyecto, poético, en este caso. ¿Sí? Estoy escribiendo un libro que estoy muy ilusionado con él, con la escritura, con el proceso de escritura, con lo que vaya a suceder. De este libro, yo es que, Rafa, yo no espero nada ya de los libros. Yo espero que estén encuadernados, que no me sale caro, no me cobran nada, afortunadamente, y que a veces, pues a finales de año me dice, mira, recibo 60 euros. Y dice, ¿qué quieres? ¿Los 60 euros? Te lleva unos libros de la editorial. Y digo, venga, trae los libros. Ya está, tío. Esperar así a nivel, que lo lea, bueno, las reacciones de la gente. Esto no lo estoy diciendo en plan despectivo, ni de cinismo, ni para nada. Esto lo estoy diciendo con conocimiento de la realidad. Yo he salido de tocar en un concierto, había 10 personas. Y
Le he escuchado a uno de los que tocaba conmigo ese día y decía, bueno, pues claro, allí había unas 50 o 60 personas, ¿no? Y yo digo, esto es una contabilidad poética. Pues un poco pasa lo mismo, ¿no? Ya decir, me ha dicho alguien que el libro es muy interesante, me han dicho, utilizar plurales majestáticos, ¿no? Me han dicho que el libro es interesantísimo. No, tío, ¿di quién te lo ha dicho? Te lo ha dicho Pepi, que es amiga tuya y que le gusta mucho cómo escribe. Y que te sigue por Facebook, que eso también. En Facebook hay gente que dice que durante 3 meses son tus admiradores maravillosos y luego desaparecen, que yo no sé. Eso sería un libro. Yo siempre he pensado que un libro muy interesante es ver la psicología que se puede descubrir una persona perfectamente cómo actúa psicológicamente en Facebook. Hombre, yo sí me he dado cuenta, por ejemplo, que los hombres son muy reacios a comentar nada, las mujeres son más libres en ese sentido, pero pasa también con los libros, ¿no? Yo hago una presentación, van 40, 50 personas y estoy haciendo buena contabilidad, no estoy exagerando, es lo que suelo llevar. Que algunos vienen por compromiso, claro, pero bueno, no va por compromiso a los sitios. Está allí, claro. No lo digo desde el escepticismo todo esto, Rafa, lo digo desde el convencimiento de que para que algo tenga una valoración así más multitudinaria o por lo menos que llegue a más gente, tú necesitas una editorial que apueste verdaderamente, que gaste dinero, que tenga dinero. Este hombre no tiene un duro tampoco, este hombre, yo no sé, ya te dije antes que no sé cómo sobrevive haciendo la promoción que hace. Y necesitas, pues, yo qué sé, salir en medios de comunicación importantes, que te entreviste el Broncano, cosas de ese tipo. ¿Qué tiene que ver eso con la literatura? Nada. Por eso yo con... Pero es la nueva visión de la literatura que estábamos hablando. Es lo que hablábamos antes, claro. ¿Qué tiene que ver eso? Yo voy a comprar un libro de Luis Landero, vaya a un programa de televisión o no vaya. Es más, si va a muchos programas de televisión, a lo mejor dejo de comprarlo, porque ya me va a parecer, ya el personaje se me va a atragantar un poco. Pero sé que funciona así. Si te llaman por una feria del libro y firmas 2 ejemplares, cuando vuelves a casa tienes que decir que has firmado 20. Y yo llevo un montón de años escribiendo y tocando la guitarra y haciendo bolos por ahí para mentirme a mí mismo, porque el problema no es que mientas, sino que luego al final terminas creyéndotelo. Que vas a mirarte en el espejo y decir, pero yo estaba allí. Claro. ¿Pasó aquella noche de esa manera? ¿Fue tan maravilloso? Porque es que te vas a creer lo que te digan gente y lo que tú has contado. Eso lo leí yo, no sé si fue en uno de los últimos libros, hablabas precisamente. Sí, seguro, porque es algo que me condiciona mucho en el ánimo. Es decir, tú me dices, ¿qué esperas de esto? Yo lo espero todo, sabiendo que no habrá nada. Y lo que venga, bienvenido sea. No va a venir nada, pero bueno, no va a venir nada, va a venir algún amigo que le guste, ya con eso es suficiente. Ya Pepe Jurado, que es un tipo excelente, con un nivel intelectual que admiro, se ha tomado la molestia de escribir un artículo para un periódico. Bueno, pues eso espero. Ignacio Arrabal, que es un escritor como la copa de un pino, sanluqueño, que por cierto tienes que traerlo al programa porque ha escrito un libro. Bueno, él ha venido... verdaderamente... Sí, sé que ha venido aquí. Ha venido 3 veces, el último fue Wanted. Magnífico libro. Magnífico. Y ahora ha sacado otro pues, que... El salto es, desde mi punto de vista, para mí el salto... Yo no lo tengo, no siendo brillante siempre, que lo es, porque es un escritor muy brillante. Sí, es muy brillante. Aquí muy meticuloso en cada punto, en cada palabra. Vale, pues aquí estamos mezclando esa literatura de orfebre que él utiliza con los sentimientos. Un libro sobre un hecho luctuoso, que es la muerte de su padre, que me parece, yo te digo que es de lo más hermoso que he leído, y cuando digo en este verano, ¿no? Y cuando digo de lo más hermoso, te digo que he leído a Coepse, a Joseph Roth, a Philip Roth, a Forner, que no lo digo por decirlo. Bueno, pero vamos a hablar de mi libro, vamos a hablar de Ignacio, anda, hombre, Ignacio. Yo estoy aquí para hablar de mi libro. Pues, amigo, ha sido un verdadero placer tenerte aquí nuevamente. Para mí también. Y venir a hablar un poquito de literatura y de tus nuevos proyectos, y que nos cuentes que sigues teniendo proyectos y que ahora va a haber uno de poesía y que cuando termine tendrás otra historia entre manos, y que eso es bonito. Y haciendo canciones y componiendo y escribiendo cosas. Y cuando yo hablo de que no espero nada, sabes a lo que me refiero. Sí, perfectamente. Lo entiendo perfectamente. A las medallitas. Claro, evidentemente.
Amigo, un placer. Igualmente, Rafa. Nos vemos pronto cuando tengamos nuevos proyectos encima de la mesa. En cuanto nos detengan en alguna comisaría, nos consolamos, porque por el camino que lleva esto... Amigos de Café de Levante, nosotros volvemos para la semana que viene con nuevos invitados y nuevos temas sobre nuestra mesa. Por mi parte, desearos a todos muy buenas noches y un saludo de este que os habla, un Talamontaña.